¿Cómo liquidar sus cesantías? Pero pues primero vamos a arrancar desde el concepto. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una de las prestaciones sociales en Colombia, que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicional al salario ordinario y se dan en ciertas fechas, ¿no? No son efectivas directamente al trabajador, sino hasta el momento de que eh, el trabajador queda cesante, de que termina su contrato. Y lo podemos estimar como un ahorro que el trabajador está realizando para el momento de que llegue a quedar cesante o que llegue a darse por terminado su contrato. Adicional a eso, pues también vamos a poder ver más adelante cuáles son los motivos y qué requisitos se debe solicitar al trabajador para que realice sus retiros parciales de cesantías. Retiro parcial o anticipado. Se da cuando el contrato de trabajo está vigente y pues se puede realizar retiros parciales por los siguientes casos, que son financiación de vivienda y educación. Entonces vamos a ver los requisitos. Faride, sigues, ¿sí?, en la primera página de presentación, no ha evolucionado, ahí ya llegaste a la siguiente. Ok. Entonces veníamos, por aquí ya hablamos de qué son las cesantías, también pues de los retiros parciales o anticipados que se dan para vivienda o educación. Los requisitos para el retiro parcial de las cesantías, dependiendo para qué se van a usar las cesantías, depende los requisitos. Entonces digamos que vamos a arrancar en este momento a mirarlo por el tema de la financiación de vivienda, para la adquisición de una vivienda con su terreno o lote, para la adquisición de un terreno o un lote solamente, para la construcción de vivienda, cuando ella se haga sobre un lote o terreno de propiedad del trabajador o de su cónyuge, para la ampliación, reparación o mejoras locativas de la vivienda que sea de propiedad del trabajador o de su cónyuge, y para la liberación de gravámenes hipotecarios o impuestos que realmente pues dependen de la casa o el terreno edificable de la propiedad, que sea de propiedad del trabajador o de su cónyuge. Retiro para financiación de la educación. Eso se da única y exclusivamente para estudios superiores o para estudios de programas técnicos conducentes a certificados de aptitud ocupacional debidamente acreditados que impartan la educación para el trabajador y el desarrollo humano del empleado, o para pago de deudas al ICETEX. Entonces, lo que hemos hablado anteriormente siempre se va a solicitar por medio de una carta. El trabajador debe pasar a la empresa una carta donde realice la solicitud del retiro parcial de sus cesantías con el motivo por el cual hemos hablado anteriormente y con los debidos soportes. Por ejemplo, para estudios superiores, el trabajador debe presentar la copia de la matrícula donde figure pues la fecha máxima donde debe realizar el pago de su semestre o de la matrícula. Para el pago de las deudas al ICETEX, el recibo de pago expedido por el ICETEX. Para reparaciones locativas, entonces debe presentar el certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 30 días, donde el trabajador figure como propietario del predio. Y una cotización o, en su dado caso, un contrato con un maestro que les va a realizar la obra. En muchas de las empresas dejan una evidencia del antes y el después de lo que se ha realizado en reparaciones locativas. Van a la vivienda, le toman las fotos del inicio, del durante y del después del desarrollo de las reparaciones locativas que se den, para dejarlo como una evidencia dentro de la carpeta del trabajador que ese dinero sí se ejecutó para lo que el trabajador lo estaba solicitando. En dado caso de que el ministerio llegue a solicitar pues las pruebas de que se entregaron las cesantías y se ejecutó este dinero para lo que el trabajador lo solicitó.
Vamos ahora, digamos que ya hablamos de la teoría, del para qué, en cuándo, cómo. Ahora vamos a mirar el cómo se realiza, el cómo se liquidan las cesantías. Y en este caso vamos a ver un ejemplo de una suspensión de contrato. Entonces, recordemos que ¿cuál es la fórmula para liquidar las cesantías? Decimos que es salario por los días trabajados dividido 360. Esa es la fórmula para liquidar el auxilio de las cesantías. Entonces, cuando una persona tiene una suspensión del contrato, una licencia no remunerada, en este ejemplo estamos diciendo que tiene 3 meses de licencia no remunerada, entonces sería el salario por los días trabajados, que en este caso, si le disminuimos esos 90 días de los 360 días del año, serían 270, y ese resultado lo dividimos en 360. Vamos a ver en inicio la presentación, pero ya terminando la presentación, vamos a ver un ejercicio en un cuadrito en Excel que les tengo preparado, y después de ese ejercicio, pues si hacemos una ronda de las preguntas pues que lleguen a surgir de lo que hemos charlado. También en un próximo slide vamos a presentar así de modo muy rápido cómo podemos realizar el cargue de las cesantías ante el operador Mi Planilla y ante el operador de aportes en línea. Recuerden que las cesantías, yo debo tener las cesantías calculadas para saber cuánto son los intereses de las cesantías. Entonces, muchas de las empresas ya deben haber realizado el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que en la quincena anterior, la que acabamos de cerrar del 31 de enero, deben haber pagado los intereses de las cesantías. Y recordemos cuál es la fórmula. Cesantías por los días trabajados por el 12% de 360. Entonces, aquí está el ejemplo, el paso a paso más o menos de cómo se realiza el cargue de la información al operador de Mi Planilla. Siempre vamos a tener, cuando ingresamos al operador Mi Planilla, en la parte de arriba aparecen ciertos iconos, entonces vamos a ingresar por el que está subrayado aquí. Entonces, les estaba contando que en el operador Mi Planilla, en la parte superior, hay una pestaña donde dice cesantías, ahí es donde vamos a ingresar para darle inicio al proceso del cargue de la información ante este operador. Él nos abre otra pantalla donde nos va a dar varios iconos en la parte superior también. Buscamos el que dice empleados y luego le decimos lista de empleados. Este modo es para realizar el cargue manual persona por persona. Y ahí es donde vamos a agregar, él nos da el paso a paso. Cuando le decimos listado de empleados, si no tenemos ninguno, también nos da unos iconos que dice agregar el empleado. O si ya tenemos cargado con anterioridad los empleados, podemos, el que no sea necesario realizar el cargue, le podemos decir que borrar. Entonces, en este ejemplo vamos a decirle que agregar. Y nos va a botar una ventanita donde nos pide los datos personales de cada uno de los trabajadores, como es el tipo del documento, el número de documento, nombres, apellidos, el departamento, el municipio, dirección, teléfono, correo electrónico, y lo indispensable en este momento que vamos a realizar el cargue de los valores para las cesantías, que es el salario básico con el que se liquidó, el valor de la cotización de las cesantías, es decir, el valor que se va a pagar por cesantías, el fondo, y si es un ingreso, qué fecha de ingreso tuvo dentro del periodo que se está liquidando. Y después de que ya realizamos todo el cargue de la información de los trabajadores, le decimos generar planilla y él automáticamente nos va a generar los valores que ya hemos cargado manualmente y nos queda la planilla lista para el pago. Eso es el modo manual. Vamos a ver también que tiene la posibilidad de realizar un cargue con un archivo en Excel.
Entonces, nosotros vamos a la misma, al mismo, sin salirnos de la plantilla de cesantías, buscamos donde dice cargue de archivos de Excel y él nos arroja una plantilla donde tiene exactamente los mismos, los mismos datos que acabamos de ver anteriormente, como si se cargara manualmente, pero dentro de un archivo en Excel con unas especificaciones de espacios que él mismo nos está indicando en el encabezado. Lo único que hacemos es diligenciar ese archivo en Excel, lo guardamos como un formato CSV y lo comprimimos en un formato zip. En este mismo icono le decimos seleccionar archivo, lo subimos y él nos está arrastrando automáticamente toda la información que nosotros hemos incluido dentro del archivo en Excel. Y así finalizaríamos, digamos que el cargue tanto manual como de modo de archivo plano en el operador Mi Planilla. También rápidamente vamos a ver qué es lo que sucede del mismo modo en aportes en línea. Cuando nosotros ingresamos a aportes en línea a realizar el pago de la seguridad social, también nos aparece en el lado superior izquierdo un icono que nos dice cesantías. Cuando le damos ahí, nos va a ingresar a otra ventana donde nos dice autoliquidar las cesantías o cargar un archivo. Tiene los dos modos en los cuales nosotros podemos cargar un archivo manual o realizar el cargue de el archivo y digamos que en comparación de Mi Planilla con aportes en línea, aportes en línea nos está arrojando un formato digamos que un poco más amigable, y también tenemos que guardarlo con una extensión CSV delimitado por comas para que el archivo no lo pueda leer. Nos va a arrojar un archivo donde nos dice, bueno, en la primera columna va la cédula, en la segunda va el número de identificación, el siguiente son los apellidos, los nombres, el fondo, la base de la cotización que se va a realizar, es decir, el sueldo básico con el que se realizó la liquidación de las cesantías y el valor de las cesantías. Es bastante sencillo, digamos que los dos no tienen así una complejidad muy grande. Y lo guardamos, como les había contado anteriormente, con una extensión CSV delimitado por comas y lo subimos por el mismo link. Verificamos que nos quede como un archivo plano en un bloc de notas y lo subimos al operador. Entonces, digamos que ese cargue de información no es muy complejo que digamos, es más bien rápido y es amigable. Recordemos que estos procesos debemos realizarlos, el pago debe realizarse el 14 de febrero. Entonces, mucho cuidado porque el 14 de febrero, pues la mayoría de empresas están realizando los pagos, entonces las plataformas se van a colapsar, como siempre sucede todos los años. Entonces es mejor realizar el cargue con anterioridad para poder revisar la información bien revisada como se debe realizar. Una de las recomendaciones gigantes que les tengo es que por favor verifiquen todas las personas que ustedes tienen como Fondo de Cesantías, Fondo Nacional del Ahorro, que tengan su afiliación, que sea veraz esa información, porque en el momento en que se realiza este traslado, pues y el trabajador dice, no, pero es que yo no quería que se me trasladaran las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, va a ser un complique para nuestro trabajador después retirar esos valores del Fondo Nacional del Ahorro, porque digamos que los trámites son complejos con el Fondo Nacional. Recuerden que en el momento de que a mí se me olvidó subir las cesantías o pagar las cesantías de uno de mis colaboradores, puedo llegar a tener sanciones hasta de un día de salario por día que yo deje de pagar este concepto de cesantías ante los fondos de cesantías. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pagos, realizarlo dentro de las fechas que nos ha acordado la ley. Voy a proyectar en este momento el archivo en Excel. Entonces, y lo voy a ampliar un poquito para que todos
puedan verlo. No sé si alcanzan a ver bien los valores que yo tengo en pantalla. Entonces, vamos a realizar el ejemplo de una liquidación de cesantías para una persona que está recibiendo comisión. En este caso, esta persona tiene un salario básico de 3.200.000. Tiene unas comisiones en las cuales las ha percibido durante todo el año. Entonces vamos a ver cómo es la dinámica para poder hacer la liquidación de las mismas. Entonces decimos que en enero tuvo 2.300.000, en febrero 2.300.000 y de marzo a diciembre tuvo 800.000 pesos por el concepto de comisiones nada más. Otro concepto de comisiones cliente, sí fue un poquito más grande, de 4.300.000 en enero, 796.000 pesos en febrero, 1.000.000 en abril, 6 millones en mayo, en junio 1.000.000, en julio 3 millones, en septiembre, miren que agosto no se encuentra. En septiembre tuvo 1.000.000, en octubre tuvo 2.500.000, en noviembre tuvo 1.700.000 y en diciembre tuvo 1.143.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como liquidadores de nómina debemos tener en cuenta? Que todos estos valores que el trabajador está percibiendo como conceptos de comisiones nos van a ser base para las cesantías. Todos los conceptos que son salariales hacen base para el cálculo de las cesantías. Entonces tomamos todos estos valores, los sumamos y los dividimos por la cantidad de días que esta persona trabajó dentro de ese periodo que vamos a liquidar de cesantías. En este caso, el ejemplo sería el año 2021. Entonces nos da un total de 36.600.000. Esos 36.600.000 los vamos a dividir en 360 para hallar el valor de un día. Y como necesitamos un promedio mensual, pues lo multiplicamos en 30. Ese promedio nos da 3.055.000, que es el valor que yo les estaba contando aquí arriba. Entonces, para poder obtener una base con la cual vamos a liquidar el valor de las cesantías del año 2021 para esta persona, tomamos el salario básico, que son 3.200.000, tomamos el promedio de las comisiones, que nos dio 3.055.000. Eso nos da una base de 6 millones de pesos, 6.255.000. Entonces, como lo hablábamos anteriormente en la presentación, ¿cuál es la fórmula? La base, que ya la encontramos. Tomamos esa base de los 6.255.000, lo multiplicamos por la cantidad de días que trabajó, en este caso trabajó todo el año, entonces es por 360 y lo dividimos en 360. Y ese es el valor que nosotros tenemos que pagar de cesantías para el señor que estaba comisionando durante todo el año. En cuanto a las cesantías, entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? En este caso, tenemos que tomar eso, como base esos 6.255.000 que vamos a pagar como cesantías, lo multiplicamos por la cantidad de días que elaboró, lo dividimos en 360 y lo multiplicamos por el 12%, que es el porcentaje para la liquidación de los intereses a las cesantías. Ahora vamos a ver un ejemplo con una licencia no remunerada, que aquí es donde debemos tener bastante cuidado con las licencias no remuneradas o las sanciones que se tuvieron, todos los tipos de suspensión de contrato que se aplicaron en el año 2021 y que nos afecta la liquidación de nuestras cesantías. Entonces, en este caso, esta persona tuvo 5 días de licencia no remunerada durante todo el año. Entonces, aquí hago el ejemplo claro de cómo tendría que realizarse. También se debe promediar el salario básico,
porque si no lo hacemos, pues miren que aquí yo tengo el ejemplo, promediándolo nos da una base de 1.086.000 y sin promediarlo nos da una base de 1.117.000. Tomando que esta persona trabajó 175 días, descontando la licencia, las cesantías de esa persona con el promedio nos está dando 527.000 pesos. Y sin el promedio nos está dando 543.000 pesos. Pero entonces, como en el momento que vamos a liquidar los intereses de las cesantías, como la fórmula nos dice que debemos tomar la base de las cesantías, o sea, lo que nos liquidó como cesantías, lo debemos multiplicar por los días laborados. En este caso, nosotros no podemos tomar los 175 días. Tenemos que tomar los 180 días. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos castigando a esta persona 2 veces en cálculo solamente de los intereses de la cesantía. Porque ya aplicamos el descuento de esa licencia no remunerada de 5 días que tuvo la persona en la base de la cesantía. Entonces, para el cálculo de los intereses vamos a tomar 180 días, lo dividimos en 360 y lo multiplicamos por el 12%. Con esto daríamos fin a la explicación al respecto de cómo se calculan las cesantías y cómo se calculan los intereses. No sé si podemos abrir en este momento una ventanita para realizar las preguntas que se lleguen al caso. Sí, Faride, mira, hay una pregunta que dice, si el trabajador solicita sus cesantías, pero no está registrado en el certificado de libertad y tradición, pero es su vivienda habitual, ¿es posible realizar el trámite del retiro? No, no. En los documentos, pues son, digamos que son bastante estrictos, que el previo debe figurar a nombre de la persona que está solicitando el retiro de la cesantía. Si yo como trabajador voy a solicitar mis cesantías para arreglos locativos, yo debo presentar el certificado de tradición y libertad como propietario del predio que voy a realizar los arreglos locativos. O en su defecto, mi cónyuge debe ser el propietario del predio. Lo mismo para adquisición, compra de vivienda. Entonces la respuesta en ese caso es no. Veo que la señora Yolanda Silva está levantando la mano. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Por decir algo, una empresa que se ha acogido a la ley de insolvencia y se trabajó para esa empresa. Se hizo, pues obviamente, la cancelación del personal. Como tal. Pasan 6 meses y la persona, pues, no reclamó sus cesantías porque, pues, por desconocimiento o porque sencillamente quería esperar a más adelante que las llegase a necesitar. Una empresa como, por decir, entre comillas, Porvenir o Protección, para poder entregar esas cesantías requiere la carta de la empresa para poder hacer la entrega de esas cesantías. Pero si la empresa ya no existe, está liquidada, ¿a quién se recurre? Bueno, siempre existe la entidad que vigila y que ayuda en ese tipo de casos porque son muchísimos los casos que pasan al respecto. Sí, definitivamente la mayoría de las entidades de fondos de cesantías solicitan la carta para poder realizar el retiro o en su defecto la liquidación del contrato. Muchas veces sirve como documento soporte la copia de la liquidación del contrato para poder realizar ese retiro de cesantías o en su defecto pues montar la solicitud ante el Ministerio de Protección
y ellos ayudan en estos casos a darle solución para que le puedan entregar al trabajador sus cesantías. No sé si Entonces, quedaría solucionada la pregunta. Gracias, Faride. Señora Yolanda, ¿quedó su pregunta resuelta? sí, señora, pero pues siempre me quedan, digámoslo así, como esos vacíos, porque la verdad, pues yo sé que el tema es más de fondo y más que todo con las entidades que recaudan esos dineros, porque pues obviamente ellos ponen pues un sinfín de parámetros para hacer la entrega. Y más cuando de pronto no se tiene ese soporte como la carta direccionada, porque tiene que tener unas condiciones explícitas de la empresa o del contratante hacia estos fondos. Y cuando no se cuenta con eso, desafortunadamente las personas tienen que recurrir a otros, o sea, entran a un curso de procedimientos para poderlas reclamar. Entonces sí ha sido como algo caótico el hecho de que una empresa que se declare en insolvencia, pues no deje temas como estos al día. Sí, claro, sí. Por eso es bueno que ya como última instancia se recurra al ministerio. Entonces, si uno debe agotar todas las instancias que tenga a la mano, pero pues en estos casos pues nada que hacer, porque ir al ministerio y reportar. Gracias, Faride. Otra pregunta. Jenny, si una persona solicita por primera vez que se realice el pago de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, ¿se debe realizar alguna afiliación con anterioridad? Claro, claro, sí. Porque ¿qué es lo que sucede? En el momento de que se realiza el pago, es como la seguridad social. Nosotros realizamos el pago de la seguridad social y el operador lo que hace es realizar la dispersión y los fondos empiezan a tener la recepción de estos rubros. El Fondo Nacional del Ahorro exige que para las consignaciones, por eso les decía al inicio de la charla, que hay que tener muchísimo cuidado con las personas que se les va a girar al Fondo Nacional del Ahorro. Debemos verificar que realmente no es porque yo quiero, sino que sí estén afiliadas, porque si no van a tener problemas en el momento de que vayan a decir, bueno, ya entró mi plática, sí, pero es que usted no está afiliado y van a empezar con el tire y afloje entre que si está y no está el dinero. Eso nunca regresa a las empresas, pero sí el Fondo Nacional del Ahorro pone mucha tiza en el tema de que las personas estén afiliadas antes de realizar el traslado de los dineros. Gracias, Faride. Si la vivienda es herencia de mi esposo, yo puedo, como esposa, solicitar las cesantías para mejora de vivienda. La pregunta nos la hace Claudia. Pero ya el predio debe figurar como propietario de tu esposo. Que no es como si no existiera esa vigencia de pertenencia de la propiedad. Entonces, por eso es que se exige el certificado de tradición y libertad, donde uno lo único que verifica es quién está como propietario. Entonces, sí, puede ser un aliento, pero debe estar, digámoslo así como muy coloquial, legalizado el tema de la herencia y dentro del certificado de tradición y libertad debe figurar el nombre de tu esposo. Gracias, Faride. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Señora Yolanda, adelante. Gracias. También me gustaría saber si en caso de calamidad la persona puede retirar las cesantías, o sea, en caso de un siniestro o un pariente de primer grado, segundo, tercer grado. Bueno, una de las opciones que se tiene para el retiro de las cesantías es que la persona fallece y eso se lo dan, bueno, eso es un proceso que la empresa tiene que realizar internamente, donde realiza la publicación de unos edictos para poder entregar.
para poder entregar las prestaciones, y con eso la carta para el retiro de las cesantías. O cuando la persona desafortunadamente tiene un problema penal y llegan a darle una condena, entonces la empresa también tiene que expedir la carta a nombre de un pariente muy cercano, pero no es como lo podemos contemplar que en calamidad doméstica, que tengo una urgencia médica, por ejemplo, con mi hijo, no lo contempla la ley. Que tuve, Dios no lo quiso, le cayó una piedra gigantesca a mi casa y se volvió nada, necesito repararla. Entonces ya podemos tomarlo como una figura diferente de reparación locativa. Pero que lo contemple la ley como en casos de calamidad doméstica, un motivo por el cual se entreguen las cesantías, ¿no? Gracias, Faride. El señor Bill Jeffrey también tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, muy buenos días. Una preguntita. Yo retiré parte de mis cesantías el año pasado, como en octubre, noviembre. ¿Este año ahora puedo retirar el resto de mis cesantías? ¿O cuánto tiempo tengo que dar prudente para el retiro de otras cesantías? No, digamos que la ley no tiene esas condiciones en términos de tiempo o periodos que debe uno dejar de pasar para poder realizar el reclamo de las cesantías. Lo único que sí nos dice es que estén dentro de las condiciones que hablamos anteriormente y que sean ejecutadas para lo que hablamos en la presentación, para vivienda o educación. Pero Sí, que señor. tenga un tiempo específico, no. Listo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Faride. La señora Diana Castillo también tiene la mano levantada. Adelante, Diana. Muy buenos días. La consulta que tengo es, nosotros tenemos una petición de una trabajadora que nos consultaba si era posible que ella pudiera hacer retiro parcial de cesantías para pago de escrituración de su vivienda. Claro, eso prácticamente es para compra de vivienda. Entonces, lo único que tienen que demostrar es, digamos que los documentos que serían el soporte para poder dar el anticipo de esas cesantías. Estamos hablando de las cesantías, por ejemplo, del año 2022, ¿cierto? Lo único que el soporte que exige la ley es el contrato de compraventa del predio, también certificado de libertad donde figure pues la persona que está vendiendo, que está incluida dentro del contrato de compraventa del predio, pero sí puede realizar anticipos de cesantías. Muchas gracias. La señora Isabel Cristina, adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿hasta qué momento puedo yo entregar las cesantías directamente, teniendo pues los soportes o el sustento que se necesita? Por ejemplo, una persona en este momento me dice, me dieron la aprobación de mi vivienda, necesito pagar ya la cuota inicial y necesito mis cesantías. En este momento, hoy, 2 de febrero, ¿se pueden entregar? Bueno, recordemos que nosotros como empresa debemos realizar un corte y debemos realizar también una comunicación anterior donde se indique hasta qué fecha vamos a realizar la recepción de los documentos para poder realizar la entrega de las cesantías antes de la consignación. Por eso yo les decía, recuerden que el 14 de febrero debemos de tener ya consignadas las cesantías, entonces con anterioridad debemos también recepcionar y decir hasta aquí cerramos, porque pues no podemos esperarnos hasta el último momento del pago para esperar que los trabajadores realicen sus solicitudes de cesantías. Entonces, digamos que más o menos entre el 16 y 17 de diciembre se está
publicando que hasta el 10 de febrero se va a recepcionar solicitudes de entrega de cesantías anticipadas antes de que se realice la consignación, para que la empresa tenga el tiempo suficiente de realizar todo el proceso de verificación de datos, más que todo de cantidades, y de los fondos, realizar el cruce respectivo para poder realizar el pago dentro de los tiempos justos. Entonces, sí es bueno realizar tanto una publicación de las fechas donde van a quedar estos límites de recepción de documentos para la entrega de las cesantías antes de la consignación. Ajá, gracias. Qué pena, tengo otra preguntita. Tranquila. Justamente ayer me llama una persona y me dice, necesito mis cesantías para hacer un curso de conducción. Y yo, No, perdón, no, yo no no. tengo ninguna información ni he visto en la ley que me permita mover cesantías para hacer un curso de conducción. Son solamente, sí se puede ejecutar para educación, pero cuando es educación Ah, sí, superior, formal. Sí. exactamente, o Ajá. son carreras técnicas. Ah, bueno, perfecto. Listo. Sí, me dijo que había una ley. Yo no me he leído la ley porque me la mandó justamente ayer en la tardecita, pero yo dije, pues no tengo ni idea que eso No, tenga posibilidad de entregarse para hacer un curso de conducción. Bueno, no, listo, muchas gracias, muy amable. con mucho gusto. Una última pregunta. Ok, ok. Por favor, en el 2020, espérate que se me fue, un segundo. Circular que para que sea el menor ingreso en su IBC. Ah, ok, ok, ok. Sí, claro. Lo que sucedió fue momentos de pandemia, ¿no? Ahorita ya tenemos la reactivación económica y pues la emergencia sanitaria, pues no han dicho nada al respecto. Entonces, decía la norma, la circular que salió del ministerio, que mientras existiese la emergencia sanitaria, estaría vigente el retiro de cesantías por menores ingresos en temas de salario, ¿no? Pues porque era una de las soluciones para no dar por terminado muchos contratos. Entonces, una de las opciones, recuerden que eran vacaciones anticipadas, anticipos de cesantías, para darle la equivalencia a lo que se disminuyó en los salarios. Pero pues, si nosotros nos ponemos a observar en este momento, realmente la economía no es que se haya reactivado al 100%, pero la mayoría de trabajos han retomado su presencialidad, eh, la apertura de centros comerciales, la realización de eventos. Entonces, la economía empezó a dar un vuelco totalmente diferente a cuando estábamos en aislamiento por temas de condiciones sanitarias. Entonces, sí era una carta, una certificación que la empresa tenía que dar, donde estaba notificando que al trabajador se le disminuyó en su ingreso mensual, y por ese motivo la empresa autorizaba a retirar ese faltante, ese restante al trabajador para que compensara sus ingresos mensuales. Ese era el tema con respecto a la circular que sacó el ministerio en el 2020. Muchas gracias, Faride. Esa era la última pregunta. Por favor, diligenciar el link de asistencia que se encuentra en el chat. Muchas gracias a todos. Buen día, buena tarde. Muchísimas gracias a ti, Dani, a Fenalco por la invitación, a todos pues por dedicar su tiempo para escuchar esta charla el día de hoy. Un gusto para mí. Mi nombre es Farid González, trabajo para Precision Solution, 100% dedicados a lo que es la nómina y la seguridad social. Un gusto haber compartido este rato con ustedes, en lo que yo pueda ayudarles con muchísimo gusto a través de Fenalco y todos sus canales.